¿Qué tal? Buen día para ustedes y para todos los oyentes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, buscando información detrás de esto, de esta posibilidad de constituirse como querellante en esta causa. Sí, así es, digamos, parte de la idea de lo que venimos trabajando, sobre todo teniendo en cuenta y visto y considerando cuáles han sido, digamos, los avances o los no avances de esta causa, es presentarnos como querellantes. Vamos a tener una reunión en los próximos días con el equipo, digamos, jurídico, a los efectos, digamos, de poder evaluar y concretar, más que evaluar, digamos, esta posibilidad, teniendo en cuenta que, como bien vos mencionás, al menos a nuestro entender, existe una situación que como de mínima es irregular, teniendo en cuenta que solo, digamos, habrían quedado imputados en este marco y sobre la figura específicamente de abuso de poder, dejando de lado otras figuras jurídicas, como por ejemplo la de malversación de fondos e incumplimiento de deberes de funcionario público, solo los responsables administrativos de la situación. Ahora, en el medio, nada se hace con los responsables estrictamente políticos por un lado, ni muchísimo menos, como lo ha confesado uno de los imputados, con quienes también han dado, digamos, su conformación, digamos, explícita para la compra de esta aeronave con ese mismo precio, que son funcionarios de Bretinec, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del exministro Sgaibo y legislador, y por otro lado también Valery, que en su carácter de ministro de la gestión anterior. Bien, bien. Y desde lo formal, ¿la constitución de querellante es individual o desde alguna institución que se va a presentar como damnificada con esto? En principio esa es la figura que estamos buscando, y es por eso, digamos, que todavía no lo hemos hecho hasta el momento. Sí entendemos que el principal objetivo tiene que ver con algo que parece que no se pregunta a nadie en la justicia, y que es con quién se quedó con esa plata, ¿no? Digamos, claro. Me parece que la situación es bastante obvia, inclusive desde mediados de año del 2022, cuando presentamos la denuncia penal, cuando me tocó presentar la denuncia penal, y luego también a mediados del 2023, cuando hicimos una ampliación sobre esa denuncia, que obviamente, digamos, a todas luces se sabía que existía un sobreprecio. Luego ese sobreprecio inclusive fue ratificado por una auditoría, digamos, a instancias del CREAR, digamos, que fuera incorporada a la causa, de la universidad, confeccionada por la Universidad Nacional de La Plata, en la cual ya planteaba y ya plasmaba, digamos, una diferencia sustancial en moneda extranjera. Se hablaba aproximadamente de entre 800.000 y un poquito más de 1 millón de pesos de dólares de sobreprecio, y en ese sentido, digo, estamos hablando de dinero público, estamos hablando de la plata de nuestros vecinos y nuestra vecina. No vamos a ser tan ingenuos como para pensar que solamente fue un error. Claro. Queremos saber si alguien específicamente se vio beneficiado, digamos, en su cuenta personal, y es lo que nosotros pretendemos buscar, y nos parecía a nosotros, y nos parece a nosotros, nos sigue pareciendo a nosotros, que eventualmente esa es específicamente, digamos, la clave de la investigación, no solamente recuperar ese dinero, sino particularmente saber quién se lo quedó. ¿Nos llama la atención a nosotros nada más, o les pasa lo mismo a ustedes, a quienes están analizando esto, que en semejante compra no haya una firma de la gobernadora? No, por supuesto que nos llama la atención a todo el mundo, como también llama la atención, digamos, que existen algunos actores políticos que quieran desentenderse. Claro. Básicamente, en este caso, el oficialismo, digamos, son los que tienen lazos de connivencia explícitos básicamente con el Poder Judicial. De hecho, quien hoy es presidente superior del Tribunal de Justicia fue su empleado en términos legislativos, era el secretario legislativo del bloque Juntos Somos Río Negro hasta hace pocos años, por lo cual me parece que, bueno, habla a la clara de que tienen una pata en cada uno de los poderes del Estado, ¿no? Y hay forma, acá desde el desconocimiento de lo legal, hay forma de reclamar cuando ya está cerrado, encaminado al abuso de poder. ¿Hay forma de reclamar plata que puede haberse ido para otro lado y que esa plata vuelva al Estado? Sí, en realidad el reclamar el dinero, digamos, tiene y forma parte, entiendo yo,
digamos, de otro proceso que no es estrictamente el penal, sino, digamos, con posterioridad a la condena, digamos, con un proceso civil. Independientemente de eso, el planteo tiene que ver con el resto de las responsabilidades específicas y cómo, si no se configura, digamos, ese delito con que alguien se haya quedado con la plata y demás, y si no se plantean esos términos, va a ser difícil, digamos, buscar responsables, y que no solamente esto quede en todo caso en quienes incurrieron en faltas administrativas o administrativas y penales, pero desde lo estrictamente operativo. Acá obviamente se tomó una definición, yo desconfío, digamos, que esa definición la hayan tomado 3 personas porque se le ocurrió, porque eso, digamos, sería, digamos, como de mínima ingenuo, y justamente si hay algo que ha demostrado, digamos, el gobierno Juntos Somos Río Negro, no es lo mismo, sino más bien todo lo contrario. Sí nos parece que con botón sobra para muestra y habla a las claras de que esta es la punta del ovillo de la corrupción. Veremos hasta dónde el Poder Judicial está compenetrado, digamos, y tiene ese nivel de connivencia con el Poder Ejecutivo Provincial, y si realmente se anima no solo a investigar, sino a poder determinar quién se quedó con la plata y para qué la utilizaron. Recordemos que después, o en paralelo, inclusive muchísimas veces ha sucedido lamentablemente que en Viedma, en el marco de la inseguridad, por ejemplo, digamos, le han robado dólares de sus casas a muchos funcionarios públicos de dudosa procedencia porque nadie sabe de dónde era. Bueno, nosotros pretendemos saber de dónde es esa plata, ¿no? Claro. Pablo, ¿cambiaría algo en la causa si el gobierno provincial en este caso logra intercambiar este avión por los vuelos sanitarios que en un momento intentó y llegó una oferta? En realidad, solamente en el marco de digamos, de esta famosa venta del avión, lo único que va a hacer es configurarse el sobreprecio. Solamente la base del avión, digamos, habla de varios millones, en realidad de más de 1 millón de pesos, de dólares menos sobre el costo, entonces ahí obviamente se va a configurar el sobreprecio, que es claro. Y por otro lado, me parece que, digamos, no solamente se compró, digamos, cuando alguien compra un bien para el Estado, existen varios procesos. En el marco de ese proceso, la primera vez que salió a licitación para la compra del proceso, el oferente inclusive había tenido una falla en su propuesta, básicamente, o la presentación, es que no, una falla entre comillas, digo, es que no había presentado, digamos, la parte correspondiente a la garantía y al mantenimiento de la aeronave. Bueno, evidentemente, más que un error, entre comillas, tenía que ver con una confesión de parte. ¿Por qué lo decimos? Porque con posterioridad lo presentó, ganó el mismo oferente, pero la aeronave llegó rota. Se han gastado, digamos, cientos de miles de dólares en su mantenimiento y en poder arreglar una aeronave que hoy no está funcionando. Y por otro lado, me parece que en el marco de la segunda denuncia que nosotros también planteamos, tenía que ver con que inclusive el gobierno de la provincia de Río Negro siguió duplicando los gastos, porque no solamente tenía un avión y había comprado un avión, sino que también siguió contratando el servicio de aviones sanitarios por otro lado. Si a eso le sumamos que al momento de firmar cualquier entrega de bien, en cualquier informe de recepción, la misma Fiscalía de Investigación Administrativa plantea que tanto para la licitación y la preadjudicación y la adjudicación, en este caso de esta compra, quienes firmaron serían personas no idóneas, por un lado, y por otro lado, cuando con posterioridad sabíamos que la aeronave no está operativa, bueno, la verdad que no sé a quién se lo van a vender, y cuando lo vendan, que lo vendan a menor precio, claramente, obviamente se va a configurar, digamos, que existe claramente un sobreprecio, y si no, bueno, quedará postergado el avión en algún hangar de acá. Lamentablemente, así es como administra Juntos Somos Río Negro los bienes y los recursos de los rionegrinos, ¿no? Lamentable. Nos corremos un poquito de esta situación. No puedo no aprovechar la situación de tenerte al aire y preguntarte por la relación del gremio de Citrajur en este momento histórico, político, nacional, local también, donde parece que bueno, los sindicatos están siendo apuntados como uno de los enemigos de estas políticas actuales. Sí, yo creo que, digamos que no solo los sindicatos, me parece que el nuevo actor político a estigmatizar son los trabajadores del Estado por un lado y los jubilados. Y lamentablemente no escapamos a esa lógica que arrancó desde Nación, pero que particularmente, digamos, se viene sosteniendo con muchísima fuerza desde la provincia.
digamos, hubo un viraje importante, digamos, en la práctica política, digamos, forzada, en la cual había iniciado el gobernador de la provincia. No sé si recuerdan allá, cuando planteaban la posibilidad de hacer un patagonazo, que en realidad se juntaron varios gobernadores para decir, hasta decir, algunos se animó a decir que bueno, que iba a cortar el gas, y después bueno, fueron y se entregaron, digamos, al gobierno nacional, utilizando las mismas prácticas nefastas que tienen que ver con estigmatizar a los trabajadores, a los jubilados particularmente, y hasta le han prestado votos, no solamente, digamos, para los DNU, sino también para que bajarle el sueldo a los jubilados, entre otras cosas, y quitarle derechos a los trabajadores y trabajadoras. Es en ese marco, a mi entender, que se explica que en todo caso las organizaciones que salen en su defensa también terminan siendo estigmatizadas y que hay una situación de conflicto. Ahora bien, me parece que es importante que vayan tomando nota quienes están gobernando a nivel nacional y a nivel provincial, que básicamente, digamos, sus valores de aceptación en la gente y en los trabajadores están por el piso, y que la gente tiene memoria, con lo cual, bueno, veremos cómo les va la elección el año que viene, ¿no? Bien. Pablo, muchas gracias por este contacto, que tengas buen día. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.